Una vez realizamos todos los análisis de borde libre, pendiente, geometría, perfiles y toda la parte del tema de rugosidad y los valores límite, iniciamos con el diseño geométrico e hidráulico vertical del cauce principal y de los cauces menores. Pues el objetivo de todos los análisis que hicimos hasta la clase 12 era estimar y definir los parámetros que vamos a utilizar para el diseño. A partir de la clase 1.13 nos vamos a concentrar en todos los temas de diseño. Vamos a hacer el diseño geométrico, vamos a hacer el diseño hidráulico, en vertical, en planta y vamos a hacer el diseño de las estructuras hidráulicas que van a implementar en su proyecto. Iniciemos con el diseño geométrico. Para el diseño geométrico vamos a utilizar diferentes métodos. Vamos a utilizar Copland, el método de régimen de flujo y el método de la fuerza atractiva. Una vez analicemos estos métodos, vamos a decidir con cuál de los métodos vamos a finalmente construir nuestro canal. Una vez definimos el método y diseñamos la zona del cauce dominante y la zona del valle, debemos verificar por flujo uniforme esa sección construida, la sección compuesta, y verificar si los criterios de borde libre se siguen manteniendo o son similares a los establecidos en todas las etapas previas de análisis. Adicionalmente, en esta clase vamos a hacer el diseño de la localización de las alcantarillas en pasos de vía. ¿Por qué necesitamos localizarlas de una vez? Porque en la modelación hidráulica tenemos que poner los pasos de vía, que es por donde vamos a transitar los vehículos de la operación minera, y debemos de alguna forma garantizar que un valor de la creciente o la creciente completa pase por las alcantarillas que van bajo ese paso de vía. Entonces vamos también a hacer este diseño. Es una hoja nueva que vamos a utilizar, es la versión beta, la primera versión que saco. Entonces vamos a analizar qué podemos hacer con esa hoja y los métodos geográficos que vamos a utilizar para representar esos ejes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el proyecto GERRAS o crear un proyecto GERRAS en blanco. No es necesario hacerlo sobre el GERRAS de muestreo, pero podríamos hacerlo. Podemos simplemente crear un modelo GERRAS nuevo. Y necesitamos el Excel y las siguientes hojas de cálculo. Vamos a utilizar entonces dos hojas: diseño de pasos de vía y diseño vertical. Las vamos a pegar acá: diseño de paso de vía y diseño vertical. ¿Qué tenemos en la hoja de diseño vertical? Tenemos el registro de las secciones que vamos a utilizar o vamos a obtener en el diseño. Entonces vamos a registrar las secciones de creciente con todos los parámetros de diseño que ya establecimos, las de dominante. Vamos a hacer una graficación. Esta hoja no hace ningún cálculo hidráulico, solamente es una hoja donde van a reportar la geometría de diseño. Acá deben verificar al final que esto no ocupe los 300. Acá están los 300, que nos quede una fracción para el tema de las huellas de mecanización y los pasos de vía que van por las coronas. Acá en este ejemplo hay 50 metros de diferencia con respecto al 300 máximo del límite. Entonces van a registrar esto para la sección del cauce principal, para la sección del cauce lateral, es la misma hoja, aquí no está compuesta, es una sección única. Vamos a hacer la verificación de la profundidad normal y vamos a estimar la profundidad crítica para verificar si realmente el canal sigue funcionando en régimen de flujo subcrítico. Eso lo vamos a hacer por cada una de las fracciones del canal. Vamos a comprobar si los valores que devuelve el RAS en su módulo de diseño son correctos. Y una vez terminemos de hacer el análisis y el diseño, vamos a hacer el diseño por fuerza atractiva, pero de forma manual, a través de esta hoja. El objetivo entonces es obtener la geometría para, por ejemplo, la parte dominante o para la parte creciente y determinar cuál es el tamaño del material característico que deberíamos utilizar para proteger ese lecho por el efecto de la fuerza atractiva o la fuerza de arrastre, porque los materiales que tenemos en nuestra muestra del ejercicio de clase son muy finos y, de todas maneras, así lo diseñamos a sección estable, necesitamos colocar algún material de protección de fondo para evitar de que el fondo se erosione. Iniciemos entonces con el diseño del cauce principal. Vamos a hacer un proyecto nuevo en GERRAS, puede ser un proyecto nuevo o el proyecto anterior. Yo voy a hacer uno nuevo, voy a guardarlo en la carpeta HCMC, voy a crear una nueva carpeta, puede ser con el nombre GERRAS, diseño hidráulico, y le voy a colocar versión 0. Voy a copiar este nombre, que es el que voy a utilizar para el nombre del proyecto, GERRAS versión 0.prj, y también lo voy a poner en el blog de notas del curso para los nombres de los módulos de diseño. Bueno, verificamos entonces el sistema de unidades. Vamos a trabajar con sistema internacional y nos dirigimos al módulo de diseño hidráulico. Lo van a encontrar justo en este botón. También lo encuentran acá en ejecutar en funciones de diseño hidráulico. Entonces, en esta herramienta de diseño de GEC van a encontrar en el menú tipo diseño de secciones estables.
Y para sección estable entonces van a encontrar tres formas de hacer el diseño: Coupland, régimen y fuerza atractiva. Vamos a iniciar con Coupland. Iniciemos entonces con el diseño de la sección del cauce dominante para nuestro cauce principal. Los parámetros que vamos a utilizar entonces los tenemos acá. Vamos a utilizar un caudal de 130 metros cúbicos por segundo. Ese fue el valor que nosotros obtuvimos de la modelación hidrológica, es el valor del caudal pico. Al inicio, cuando tomamos la clase 1, establecimos como temperatura media del agua, allá en la zona de estudio, 15 grados centígrados. El valor del D sub 50 lo obtuvimos del análisis de la granulometría. Vamos a verificarlo: 0.146. 0.146 lo tenemos por acá. La pendiente que vamos a utilizar para el diseño es 0008969, pero deben aproximarlo a 6 decimales porque la herramienta o el módulo de diseño de HEC aproxima a 6 decimales esas variables. Entonces aproximen a 6 decimales y lleven ese valor únicamente con esos 6 decimales. Vamos a utilizar como ángulo de reposo de los materiales gruesos en la muestra un ángulo de 35 grados. La rugosidad ya la definimos para el cauce dominante, 0.018, fue lo que establecimos en el análisis de rugosidad. Utilizamos este valor suponiendo que tenemos un lecho recién cortado y que el lecho está en tierra. Y el objetivo entonces es determinar después más adelante con los métodos de diseño este valor. Entonces vamos a hacer el análisis, decidimos cuál es el método que vamos a utilizar y registramos los valores de la geometría de diseño justo acá para el dominante y para la creciente. Iniciemos. Entonces vamos a utilizar el caudal de descarga. Las unidades deben verificarlas. En la parte inferior izquierda nos dice que este caudal de descarga que va a transitar por el canal se debe ingresar en metros cúbicos por segundo. Gravedad específica, vamos a utilizar este valor característico 265, pero lo pueden cambiar. Vamos a ingresar ahora tema de la gradación, que representa los materiales que tenemos en el lecho. Acá debemos ingresar entonces los valores característicos de 84, de 50 y de 16. En D84 obtuvimos 0.18, de sub 50 0.146 y en D16 obtuvimos 0.032. Estos son los materiales de fondo. Damos OK. Temperatura del agua allá en Cesar más o menos es de 15 grados. Los datos de la pendiente del valle no son requeridos, podrían utilizar, pero no son requeridos, no son obligatorios. Taludes, inicialmente, en nuestro análisis de taludes, obtuvimos diferentes valores y al final, para el ejercicio de clase, definimos que íbamos a utilizar taludes 14.1, unos taludes bien tendidos para complicar un poco más el tema del diseño. Con los taludes más tendidos tenemos menos capacidad hidráulica y vamos a tener entonces una base mucho más angosta. Eso hace que la sección sea un poco más compleja de diseñar. Vamos a hacer el ingreso de las rugosidades. Aquí podemos ingresar Stickler o Manning. Vamos a trabajar con valores de rugosidad característicos de Manning, N. Para el caso específico de nuestro dominante definimos 0.018 en ambas márgenes. 0.018. Ahora nos toca estimar la concentración de sedimentos. Como estamos haciendo diseño de secciones estables, debemos definir cuál es la concentración de sedimentos que se está transportando por la sección. Eso lo debemos definir acá. Deberíamos hacer un aforo líquido y un aforo sólido para determinar esos materiales. Deberíamos hacerlo pues en diferentes eventos de creciente para estimar cuáles son los materiales que se están transportando. Pero acá esta herramienta tiene un estimador de esa concentración y cuánto tendríamos por partes en millón flotando allá en nuestro cauce. Podríamos ingresar el valor acá si ya hicimos el aforo o lo podemos estimar. En este caso vamos a suponer que el fondo tiene una base de 20 metros. Inicialmente para esta estimación estamos trabajando en el dominante. Podemos colocar acá la profundidad del canal que vamos a diseñar. Digamos que tuviéramos 3 metros, quitamos el borde libre y vamos a utilizar unos 50 para la parte dominante. Pero acá debemos tener en cuenta de que cuando venga la columna de agua, los materiales de la columna que van por la zona del valle también pueden precipitarse al fondo o pueden ser arrastrados y estar en flotación arriba en la parte del valle. Por esa razón le vamos a colocar acá el tamaño total, poniendo de que el transporte se está haciendo hasta el tope de la sección de diseño. Valores por encima de esto estarían saliéndose del canal, se estarían desbordando y esos materiales, esos sedimentos se saldrían del canal. La pendiente vamos a utilizar 0.897, recuerden redondear a 6 decimales. Para la parte del dominante estamos utilizando taludes 14.1, vamos a colocarlos acá. Entonces, con este pequeño módulo vamos a poder estimar cuántos sedimentos tenemos y vamos a colocar la rugosidad en función de Manning, 0.018 y 0.018. Damos OK y ya tenemos entonces la estimación donde la vamos a poder ver cuando vemos acá aplicar y calcular. Una vez ya tenemos todos los valores ingresados, vamos a obtener esta tabla de diseño.
En esta tabla de diseño que debemos buscar cuál es el tamaño de sección que cumple con los parámetros de velocidad máxima y cortante máximo, y que en la geometría de la compuesta, o sea en esos 3 metros que vamos a dejar descontando el borde libre, cuál sería el valor que podríamos dejar para la parte inferior del dominante y para la parte superior decreciente. Acá van a encontrar diferentes combinaciones. Si yo tomo un 81, tengo una velocidad de 2,44. Nuestro límite de diseño son 2 metros por segundo. Estamos hablando de la velocidad. Entonces, esta estaría un poco alta. Y el problema principal es que aquí estaríamos en degradación porque tenemos un cortante muy alto. Entonces, los límites que nosotros definimos para el ejercicio de clase fueron 2, valores cercanos a 2, y en cortante, valores cercanos a 10 Newton por metro cuadrado. Entonces, este valor estaría muy alto. Y además, si tomamos 1,81, solamente estaríamos dejando 1,20 para la sección decreciente, y si le quitamos 40 centímetros solamente nos quedaría 80 para pasar la creciente. Entonces deben buscar un valor que les permita pasar lo que vamos a hacer o pasar el caudal que vamos a utilizar, pero también deben tener en cuenta el ancho en la base. Si yo dejo un canal dominante muy ancho, ustedes podrían decir, no, pues voy a diseñar mi canal a 1 metro de alto. El problema es que les va a quedar la base de 74 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la lámina de agua del dominante va a ser muy pequeña para una sección tan ancha, y vamos a tener un problema con el tema ecológico. Debemos garantizar que en la sección dominante haya una lámina de agua suficiente para el transporte de las especies o por la movilidad de las especies. Entonces deben analizar todo esto. Este valor de 1 metro les va a dar una base de 74, les va a dar una velocidad pues muy baja, 1,49, el límite es 2, y un cortante de más o menos 6,5. Nuestro límite es 10. Esto funcionaría perfectamente, pero el problema es el ancho y la lámina que nos va a quedar. Entonces analicen, pueden utilizar cualquiera a partir más o menos de este valor hacia abajo. Cualquiera de estas les va a funcionar. Para nuestro ejercicio de clase vamos a utilizar 1,50. Acá tenemos entonces la pendiente de la línea de energía, la rugosidad compuesta, nos dice que es 0,0167. Acá están los parámetros hidráulicos, el radio hidráulico, o sea, el área dividido sobre el perímetro, el número de Froude, aquí estamos en subcrítico, ¿por qué? Porque tenemos un valor menor a 1, el esfuerzo cortante. Entonces acá están los análisis específicamente todos los análisis de cortante. Y en la parte superior está la concentración de sedimentos, 2605.57 partes por millón. Eso sería el material que podríamos tener suspendido por erosión. Entonces vamos a utilizar este 1,50. Damos OK y acá vamos a obtener entonces nuestra sección de diseño. Acá en la banca, él está asignando un valor de rugosidad de 0,149, que sería la rugosidad equivalente allá en el centro. Entonces la tabla la van a poder consultar acá. Pueden decir, el 1,50 no es tan conveniente para mi canal, quiero que sea un poco más ancho o un poco más angosto, cambiando la profundidad. Entonces pueden cambiarlo, pueden decir, no, voy a trabajar con 1,32, dan OK. Y acá tendríamos entonces la nueva geometría. Bueno, dejémoslo con 1,50. Curvas de estabilidad, entonces van a poder analizar estas curvas de estabilidad. ¿Para qué sirven estas curvas? Para verificar, en función de esta base y la pendiente, si estamos depositando sedimentos en el fondo o si los estamos arrastrando. Hacia este lado tendríamos corte o arrastre y hacia este lado tendríamos depositación. Los valores que están acá en la parte superior, esto no está en pies cúbicos por segundo, esto está en metros cúbicos por segundo. Acá hay un pequeño error en esta gráfica. Acá pueden ver la tabla, solo pueden llevar al Excel para hacer un análisis allá directamente en el Excel. Y acá podemos observar, entonces, estamos utilizando una base, según nuestro modelo, de más o menos unos 29 metros. Acá podríamos colocar, aquí tendríamos 30, más o menos 29 sería por acá. Y estaríamos con 0008969, que estaríamos más o menos por acá. Entonces estamos bien pegados a la curva, debemos estar acá justo en este límite. El objetivo es buscar un diseño por geometría que esté pegado a esta curva, que no esté por acá muy alejado, zona de degradación, o sea, un canal erosionable, completamente erosionable, o que estemos acá muy cercanos a una sección muy baja, con un ancho, una base muy corta. Entonces estamos justo como por acá. Quiere decir que estamos cerca de esta curva. Vamos a tener un poco de degradación, pero es por la granulometría del material. Si tuviéramos materiales más gruesos, seguramente estaríamos más cerca de la curva. Acá hay otra curva de estabilidad. Aquí está en función de la profundidad y la pendiente. La otra está en función del ancho y la pendiente. En función de la profundidad tenemos el 1,50 por acá y 0008969 como por acá. Entonces acá también estamos en zona de degradación, pero estamos muy cerca a esta curva. Entonces tienen que hacer este análisis. Coloquen por favor estas gráficas en el entregable, allá dentro de su Excel de diseño. Coloquen por acá a la derecha esas gráficas de curva de degradación a gradación, marcando el punto en el cual les quedó el valor.
Entonces coloquen acá una pequeña marca indicando exactamente esa profundidad, ese ancho en esta curva a donde quedó el valor. Eso les va a servir para entender un poco si el canal está con problemas de erosión o si va a tener bastante arrastre. Cerramos. Esta geometría la podríamos copiar y pegarla en otros lugares, en otras tablas. Acá en la parte inferior está el resumen de cálculo. Bueno, esto no se puede ampliar mucho, pero hay que desplazarse con el teclado hacia abajo para poderlo visualizar. Listo, ya tenemos entonces la primera, que es Copland para dominante. Esto lo pueden guardar como datos de diseño hidráulico. Acá le pueden colocar, por ejemplo, Copland para que conserven estos análisis. Este sería el cauce principal y estamos diseñando la sección dominante. Copland, cauce principal, sección dominante, y podríamos colocarle una versión 0. Si van a hacer diferentes pruebas de diseño, vamos a reciclar este nombre, lo voy a guardar acá, damos OK, aquí ya lo tenemos. Ahora esto lo podemos guardar. Vamos a hacer ahora la parte de la creciente. Guardamos este diseño hidráulico, vamos a cambiar este nombre, Copland, cauce principal, ahora para nuestra creciente. Damos OK y verificamos. Aquí ya estamos en Copland, cauce principal, creciente. Aquí los pueden ir abriendo, los pueden ir modificando. Aquí ya estamos en la creciente. Entonces, en la creciente, ¿cuáles son las consideraciones? Nuestro caudal máximo es de 522.1. Nuestro caudal máximo de diseño. No debemos poner 522.1. ¿Por qué? Porque la fracción del 130 ya la estamos pasando por el dominante. Debemos poner la diferencia entre el 522.1 y ese 130. Eso nos da 392.1. Entonces acá 392.1. La gradación ya la tenemos. Por eso guardamos una copia para conservar estos valores, para no volverlos a ingresar. La misma temperatura, los mismos taludes. Decidimos utilizar todo el diseño con taludes 14. En dominante y en creciente hubiéramos podido colocar taludes diferentes. Rugosidades, entonces vamos a cambiar las rugosidades por las rugosidades del canal. Acá en este caso es 0.035, la que vamos a utilizar, la que definimos en el análisis de rugosidades, 0.035. Para la parte de transporte de sedimentos, debemos recalcular cuál sería la suspensión que tenemos de sedimentos que se pueden arrastrar o que se pueden depositar. En este caso vamos a utilizar, como tenemos un límite de 300 metros, vamos a suponer que en la base de ese valle únicamente tenemos disponible 230 metros. Tienen que hacer pruebas con diferentes anchos en la base. El objetivo acá es hacer una estimación de la concentración. Aquí nuevamente vamos a poner el 3 porque los materiales pueden suspenderse no solamente en la parte de la creciente, sino en el bloque donde se combina la geometría del dominante y de la creciente, pues tenemos 3 metros de columna. La misma pendiente, aquí podrían también jugar con la pendiente del valle, no colocar la pendiente del río, sino colocar la pendiente del valle, pero como el cauce cuando pasa a sección llena tiene que también inundar la zona del dominante que es sinuosa, esta sería la pendiente más desfavorable en ese bloque prismático que tenemos en el sinuoso, sería el de esta pendiente. Esto para que nos dé un poquito más de material. Pendientes 14 y vamos a cambiar acá 0.035 nuestra rugosidad. Damos OK, voy a guardar, esto a veces se bloquea, guardamos, ya tenemos nuestra carga de sedimentos. Vamos a hacer el cálculo y vamos a verificar. Entonces, en este caso, en el cálculo, acá, como ya utilizamos 1,50 m para nuestra sección dominante, no voy a poder utilizar 3 metros. ¿Por qué? Porque necesitaría 4,62 para la sección y tenemos un límite de alto que depende pues de la geometría existente en los cauces actuales. Ninguno de estos valores nos va a servir. Aquí ya estaríamos en el límite. Esto es el límite entre gradación y degradación. Entonces acá podríamos utilizar este valor, nos daría una profundidad de 2,90 y el mínimo que podemos utilizar según esto es este valor que tenemos acá, 1,39. Entonces acá vamos a utilizar el mínimo porque no tenemos otra posibilidad en la combinación de geometrías, o deberíamos cambiar la profundidad del dominante, colocarle 1,25 m para poder utilizar acá un valor un poco más alto. Ustedes deben decidir cuál es la combinación de geometrías, pero piensen en el criterio ecológico de la sección dominante. Entre menos ancha sea y podamos transportar los 130 cumpliendo velocidades y cortantes, pues vamos a tener una lámina de agua un poco más alta para el tema de transporte de especies. En nuestro ejercicio vamos a utilizar 1,39. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a quedar solamente una fracción de 20 centímetros para consideración de borde libre.
según esta geometría que tenemos acá. Vamos a dar OK, esta es la sección que vamos a utilizar. Entonces acá me dice que en la sección que tendríamos en la fracción del dominante, podríamos tener una rugosidad equivalente de 0.0149. Vamos a utilizar realmente 0.018. Curvas de estabilidad, entonces deben verificar, ya saben cómo realizar esa verificación y colocan esas gráficas allá directamente como captura de pantalla. La concentración de sedimentos es de 4.415 partes por millón para el caso de la sección decreciente. En la otra curva de estabilidad, que pueden también observar el valor, recuerden que estos son metros cúbicos por segundo y no pies cúbicos por segundo. Y esto acá en la parte inferior son metros, no pies. Cerramos y guardamos. Entonces ya tendríamos una sección hidráulica. La sección hidráulica entonces que obtenemos, voy a mostrarles acá el esquema, es esta que tenemos acá. Entonces por Copland vamos a obtener una sección en ancho superficial de 183.48. ¿De dónde saqué todos estos datos? Los saqué justo de acá. Acá tenemos los valores 91.75, 91.75 y los valores de estos puntos en las bases de la zona de valle. Esos valores entonces los pueden registrar y deben hacer un esquema como este, registrando los valores que van a utilizar en su sección. Realmente este esquema va a quedar registrado acá. No es necesario que hagan un esquema adicional. Ya con este esquema es más que suficiente. Aquí aparece toda la geometría que van a utilizar. ¿Qué les voy a revisar en la entrega? Que una vez encuentren la sección que podrían utilizar en combinación de geometrías, voy a verificar que esto no sea muy ancho y que esto no llegue a los 300. Acá debemos tener mínimo 40 metros o 50 metros. Yo diría que idealmente deberíamos conservar 60 metros acá y diseñar esto con 240, pero bueno, acá lo llevamos al límite 250. Eso es lo que voy a revisar. Pues acá tenemos la combinación taludes 14.1, esta es la profundidad, solamente nos quedó 0.11 de borde libre, alto total de 3 metros, dejamos 1.50 para el dominante con una base de 28.96 para garantizar de que acá tengamos una lámina suficiente para el transporte de las especies. Y acá nos va a quedar una huella de 56.72, pero esto pues tenemos que dividirlo en dos. Bueno, tenemos entonces nuestro ancho y el ancho superficial que vamos a tener hasta bordes de desbordamiento. Acá tenemos la corona y este ancho hasta la lámina de agua. Y aquí tenemos las bases y el ancho en coronas para el dominante. Recuerden que para el dominante no vamos a dejar borde libre. Ese sería el diseño por el método de Copland. Ahora hagamos el diseño por el método de régimen de flujo. Vamos a guardar y vamos a guardar como régimen de flujo. Les recomiendo que guarden todo el diseño porque lo van a necesitar. Si van a hacer cambios, si no les cumple, deben volver a verificar el diseño hidráulico y geométrico vertical y volver a hacer todo el tema de los ejes, el corte y los modelos de terreno. Bueno, el régimen de flujo vamos a hacerlo para el cauce compuesto. Ya les explico por qué. Bueno, ¿cuál es el objetivo del régimen de flujo? Conservar el mismo régimen que tiene el cauce en función de la pendiente. Si en el cálculo hidráulico se establece que el canal está funcionando a régimen subcrítico, pues el régimen de flujo lo que hace es hacer un diseño de un canal que conserve esa misma condición. Pero eso tiene varios problemas. Vamos a revisar cuáles son esos problemas en este módulo de diseño. Caudal a descargar, vamos a hacerlo compuesto para que miren qué sucede. Tenemos 522, nuestro D sub 50 es 0.146. La concentración de sedimentos, ya hemos calculado una concentración para la zona dominante de 2605 y para la zona del valle de 4414. Eso nos da 7020.4 partes por millón de material suspendido. Vamos a utilizar una temperatura de 15 grados. Acá tenemos un factor lateral. En la parte inferior pueden analizar cuál es ese factor. Entonces, si las bancas son desmoronables, pueden utilizar 0.1. Si tienen poco de material aglutinante, como arcilla o lodos o algo que no permita que el material se desmorone o se escurra, 0.2. Y si las bancas son mucho más rígidas, podemos utilizar 0.3. Para nuestro ejercicio tenemos materiales muy sueltos. Esa muestra que les estoy dando en el ejercicio de clase tiene algo de limos. Entonces vamos a utilizar 0.2 por esa razón. Deben analizar en su muestra con ese tamaño característico y con un análisis granulométrico cuál sería el valor de este factor. Acá entonces vamos a resolver, vamos a dar a aplicar y vamos a resolver. Según este módulo de diseño deberíamos utilizar una sección de más o menos en coronas de 364 por 2, esto nos da más o menos 720 metros, digamos, de ancho, con una profundidad de 0.3. Esto no lo podemos cambiar en este módulo de diseño, no se pueden estimar estos valores, yo no los puedo dejar fijos.
dando doble clic para resolver las demás variables. Estos son los datos de entrada y él dice que para poder transportar esto con esta carga de sedimentos, para esta temperatura y con esta granulometría, se necesita una sección con esta geometría específica. Acá está el ancho, 728.25. Y el canal debería tener una pendiente de 0.0067. ¿Qué deberíamos hacer en el diseño sinuoso? En el análisis de sinuosidad, establecer cuál es la longitud del río en el valle que trazamos curvo que nos devuelve esa pendiente. Particularmente yo no utilizo este método de régimen. ¿Por qué? Porque nos da una sección muy ancha. Esto debería estar estable, no se debería estar moviendo el material del fondo, no se debería estar erosionando, pero no va a funcionar para nuestro ejercicio porque tenemos un límite de 300 metros de ancho. Guardamos y pasamos al siguiente método. También por eso no estamos haciendo el diseño para dominante y compuesta, porque al final esto no lo vamos a poder replicar allá en nuestro canal. Eso lo que nos está diciendo es que si usted tiene esta creciente y tiene materiales muy finos y esto es lo que está suspendido y nuestras bancas no son tan desmonorables, pues con esta geometría podríamos mantener esa misma condición, pero deberíamos utilizar esta pendiente para que esto se mantenga en régimen de flujo subcrítico. Bueno, vamos a crear entonces ahora un diseño utilizando el método de la fuerza atractiva. Vamos a utilizar chills. Podríamos utilizar chips o lane, pero vamos a utilizar chills. Depende de la granulometría específicamente. Vamos a guardar este diseño hidráulico. Entonces vamos a utilizar fuerza atractiva con el módulo diseño de GEC. Y aquí vamos a empezar con la sección dominante. Damos OK, volvemos a guardar, verificamos, fuerza atractiva, cauce dominante. Acá están los nombres de cómo se llama el archivo de diseño hidráulico. Los archivos de diseño hidráulico tienen un prefijo H en la extensión. Ya vamos en el diseño 4 en este proyecto. En fuerza atractiva, entonces, el objetivo es estimar cuál es la fuerza de arrastre que tiene el flujo para el caudal ingresado y cuál es la fuerza de resistencia que tienen los materiales del lecho para que no se arrastren o para que no se empiecen a deslizar en el fondo o para que no pasen a ser parte del material que está en suspensión. Empezamos con el diseño, entonces vamos a diseñar la sección dominante. Ya saben que tenemos un caudal a descargar de 130 metros cúbicos por segundo. Vamos a utilizar una temperatura de 15 grados centígrados. La gravedad específica la pueden cambiar, pueden consultar la literatura. Vamos a utilizar este valor por defecto. El ángulo de reposo de los materiales que vamos a utilizar es de 35 grados. Vamos a suponer que el material tiene el mismo ángulo al lado izquierdo, abajo en la cama o en el fondo y al lado derecho. Taludes para nuestro diseño. Vamos a utilizar los taludes 14.1 que definimos. Vamos a utilizar rugosidades de Manning 0.018. En la zona central, en la base, también 0.018. En este método de diseño, a diferencia de Copland, sí vamos a poder jugar con rugosidades a la izquierda, en el centro y a la derecha. Eso nos da un poco más de flexibilidad para el diseño, porque esto lo podríamos recubrir con unas gradas gruesas en el fondo, grabando el material de corte del análisis que hicimos de cortes y rellenos. Podríamos decir que podríamos crear esos materiales y colocarlos todos en el lecho del fondo para garantizar de que se quede el lecho o el fondo fijo. El método que vamos a utilizar, podemos utilizar lane chills o un valor definido de porcentaje que pasa, en este caso chills. Con chills utilizamos el D sub 50, con lane el D sub 75. Entonces vamos a trabajar con chills. D sub 50 vamos a utilizar 0.146, que fue el valor que nosotros estimamos allá en nuestra curva granulométrica, 0.146, y el que vamos a resolver es cuál debería ser el material o el tamaño del material aquí en la base del canal para que se quede estable el fondo y no se mueva. Los taludes se van a estar moviendo porque este material está muy fino. Con el talud 14 podríamos seguramente jugar un poco con recubrimiento en grava, pero depende de la inclinación del talud. Ya les voy a mostrar una actualización de la hoja de análisis de taludes. Profundidad, vamos a seguir el mismo criterio de Copland. Encontramos que con una sección de 1.50 podríamos trabajar. Entonces vamos a utilizar 1.50. La pendiente, esta va a ser la pendiente de nuestro cauce. Recuerden, acá lo debemos aproximar a solamente 6 decimales. Y lo que vamos a dejar variable es esto de acá. Vamos a dar aplicar, vamos a dar guardar, porque esto se puede bloquear y salir. Y vamos a dar en calcular. Cuando nosotros oprimimos en calcular, él va a resolver para las dos variables que no ingresamos. Pero ustedes podrían decir, yo quiero un ancho fijo de 40 metros. ¿Cuál debería ser la profundidad? Dando doble clic en este módulo de diseño, pueden definir las variables dependientes y las independientes. O sea, acá cambié el criterio, voy a dar a aplicar, ahora las que voy a resolver son estas dos. Damos calcular y dice, si usted utiliza una base de 40 metros, aquí están los 40, miren, justo 40, el alto debería ser 1.47. Entonces este módulo de diseño es bastante bueno, solamente le hace falta
una consideración, y es que el diseño que estamos haciendo no es para canales rectos. El diseño que estamos haciendo es para canales dominantes sinuosos. Entonces la fuerza atractiva va a tener un comportamiento diferente en las curvas por los cambios de dirección. Por eso es que vamos a utilizar una hoja de diseño propia para tener en cuenta esa condición. Acá entonces vamos a resolver con 1.50. Aplicamos, calculamos, acá me dice que hay 3 variables a resolver, no puedo resolver sino solamente 2, esto va a quedar fijo, vamos a resolver solamente estas 2. Obtenemos entonces la geometría del canal, esos taludes son 14.1, recuerden que esto está exagerado en vertical, realmente estos taludes son muy tendidos, acá no se puede compactar tanto, son muy tendidos. Ya les voy a mostrar un análisis de taludes nuevo, y específicamente la fuerza atractiva nos está diciendo, bueno, su material es demasiado fino, el que tiene en la muestra en el 50, que está tomando justo el valor de la mitad de la muestra, el de sub 50. 13.8 milímetros debería ser el material que usted debería utilizar para proteger este fondo, y si puede colocar ese material acá en las bancas, pues podría también estabilizar la banca para que no se mueva y no se corte. Bueno, ese análisis lo pueden hacer en una nueva versión de la hoja de bancas. Acá coloqué entonces diferentes relaciones de inclinación en taludes. El ángulo que vamos a obtener para el diseño geométrico, nosotros estamos trabajando acá en 14.1, entonces eso nos daría un ángulo solamente de 4 grados. En relaciones de delta nos daría 0.071, que es el inverso de este valor. Y aquí hice una tabla con materiales de recubrimiento que deberíamos poder utilizar. Esto es una versión beta. Entonces acá, en teoría, con esos taludes 14.1, yo podría cubrir también las bancas con una grava, con pasto o con tierra para que estén estables. Bueno, con una tierra conformada y compactada para que nuestra sección sea más estable en sus laterales. Entonces lo que dice allá, nuestro método de diseño es, para que esto sea estable, entonces recubra con materiales de 14 milímetros de diámetro. Para el ejercicio de clase vamos a utilizar el método de la fuerza atractiva. ¿Por qué? Específicamente porque nos permite cambiar y combinar las rugosidades que vamos a tener en la creciente y definir acá el valor de la zona central. Bueno, tenemos entonces ya el diseño. Esto es lo que ustedes deben reportar en el entregable. Yo lo voy a hacer por fuerza atractiva, específicamente porque podemos utilizar rugosidad diferente en la zona central y porque podemos resolver para el ancho que nosotros queramos o la altura que nosotros queramos. Y además porque me devuelve por fuerza atractiva el valor del tamaño del material de recubrimiento del lecho. En los otros métodos no vamos a obtener esa recomendación. Ese valor lo vamos a reportar acá. Acá tenemos 13.8, es el que me van a reportar acá. Si les dan materiales de 5 centímetros de grueso, pues hay algo raro en el diseño. Si tiene una granulometría gruesa, deben analizar de dónde van a sacar los materiales para hacer este recubrimiento. Entonces acá vamos a hacer una aproximación y vamos a dejar, ya hicimos el análisis de los 40, queda muy cercano a los 1.50. Vamos a redondear este diseño, vamos a colocarle 40 de base, alturas de 1.50, taludes de 14. Vamos a colocar una cota de fondo. Esta cota de fondo puede ser la cota de inicio o entrega, para que el esquema les quede con una cota real, o sea, para que en su ecuación de la línea de energía consideremos el Z y no lo coloquemos como 0. Recuerden que es el Z más la altura de la lámina de agua más la K de esa velocidad, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Con eso obtenemos realmente la línea de energía completa. Entonces utilicemos el Z absoluto o la elevación inversa del fondo, que sería este valor de acá. Ya registramos estos datos y obtenemos esta fracción de sección, que es la que está acá. Ahora pasemos al diseño de la creciente. Vamos a guardar este diseño como fuerza atractiva, cauce creciente, H05, y podemos recitar ya unos parámetros. Recuerden que a los 522 hay que restarles el 130 que ya estoy pasando por la sección dominante, 392, entonces 15 grados de temperatura, estamos utilizando el mismo ángulo de reposo, pero acá el cambio que vamos a hacer es 0.35 en los laterales. Hemos hecho un cálculo de una rugosidad equivalente por allá con Copland de 0.014, pero acá justo en la fracción donde va a estar el dominante, podríamos decir de que esto va a tener una rugosidad un poco más alta, que es la rugosidad que va a tener el canal. Entonces acá en una compuesta podríamos decir que la podríamos trabajar con 18 o con un valor un poco más alto. Para nuestro ejercicio yo la voy a trabajar con 18, 0.018. Entonces pueden hacer el cálculo de la rugosidad equivalente y utilizar un valor un poco más alto, de pronto 22, 24. Para nuestro ejercicio voy a poner 18. ¿Cómo se hace el cálculo de la rugosidad equivalente? Tengo un canal compuesto como este y acá tengo rugosidades de 0.035, acá 0.018 y acá 0.035. Cuando tienen un canal que tiene
muchas rugosidades y van a hacer la verificación por flujo uniforme, ¿qué rugosidad le ponen? Yo haría una ponderación en función del perímetro mojado. Entonces, si este perímetro mojado, poniendo que lo va a llevar a tope, es la sumatoria de esto más esto por 0.35, este perímetro mojado por 0.18 y dividido por la sumatoria de las longitudes, pues me daría una ponderación un poco más aproximada. Más o menos así se hace el cálculo ponderado. Yo lo haría con perímetro mojado, o lo hago con perímetro mojado. ¿Por qué? Porque las zonas de rugosidad donde se produce la fricción son sobre la superficie del perímetro mojado. Hay personas que lo hacen por volúmenes prismáticos, pero la rugosidad solamente se produce acá. Esas pérdidas de energía solamente se van a producir en el contacto entre el flujo y el lecho. Entonces, yo creo que la más aproximada es hacerla por perímetros mojados equivalentes. Bueno, sigamos. Módulo de diseño. Vamos a diseñar ahora la creciente. Entonces, tenemos 392. Por esa razón, acá voy a poner la rugosidad equivalente en 18, pero podría ser más alta. O seguramente lo es, porque el valle es mucho más grande. Vamos a utilizar chills. Vamos a utilizar el mismo tamaño de partículas, porque ya lo habíamos analizado. La misma pendiente. Y vamos a resolver para estos valores. Aplicamos, calculamos, guardamos. Recuerden que esto se puede bloquear en cualquier momento. Pero aquí vamos a resolver para una profundidad en función del borde libre. Entonces tenemos 1,50, lo definimos en 40 centímetros. Voy a resolver para esta profundidad, voy a resolver este ancho. Entonces acá 1, creo que no me recibo el doble clic, ya, ahora sí. Aplicamos, calculamos. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque ya tenemos el 1,50 de nuestra sección dominante más 1,10 sería 2,60 hasta el borde libre, más los 40 del borde libre serían 3 metros. Con esta condición de diseño, entonces vamos a obtener un canal de 115.52 a partir de este eje. O sea, tenemos un canal de 230 metros de ancho, más o menos. 231 metros de ancho, con unas bases de más o menos 200.24. Para estabilizar este lecho, necesitamos colocar justo acá en esta zona que les estoy marcando en este esquema, materiales de 10 milímetros. Y si tenemos taludes 14.1, pues podríamos disponerlos acá. Seguramente con la creciente se van a estar moviendo, pero si tenemos un talud muy tendido, pues podrían estar asentados en este fondo. Geometría de la sección compuesta. Entonces esta nos funciona. Miren, no se nos sale de los 300. Vamos a registrarla antes de mirar la geometría compuesta. Vamos a registrar estos valores acá. Vamos a colocar esto por acá y esto por acá. Creciente 392.1. Acá le podríamos colocar el punto 1. 15. Verificamos los parámetros. 10.8 material de recubrimiento del lecho para que sea estable con esa granulometría y con esa geometría. Tenemos los valores 209.2, una altura de 1,1, 14 y borde libre de 0,40. Con eso entonces obtenemos esta geometría. Esta es la geometría que vamos a utilizar para nuestro canal principal. Para su cauce lateral o sus cauces laterales deben hacer el mismo ejercicio, pero en el cauce lateral recuerden que no van a hacer sección compuesta porque no vamos a cortar el canal natural, vamos solamente a hacer una rectificación del canal en la zona de aproximación al cauce donde vamos a entregar. Entonces deben definir cuál es la geometría que debe tener cada uno de los cauces laterales. No me entregaron en la tarea del borde libre el borde libre de los laterales, entonces deben estimar el borde libre de los laterales, tener en cuenta esa condición en los laterales y proponer una rectificación de una fracción determinada, una longitud determinada, con una sección tipo, pero la van a hacer solamente trapezoidal, de esta forma, no la van a hacer una compuesta porque no la vamos a poder cortar. La autoridad ambiental no nos va a permitir de que cambiemos todo el cauce lateral con una compuesta, tiene que ser lo más parecido al canal natural y el objetivo es que tengamos un fondo continuo y podamos entregar con una estructura nuestro canal principal. Deben considerar las cotas que tiene el eje del valle, la cota que debería tener en el punto donde está la entrega del lateral, o lo evaluaron con el análisis del perfil. La hoja de perfil ya tiene una actualización que permite estimar si los canales están mayoritariamente en corte o relleno. Si quieren pueden volver a hacer ese análisis de cortes y rellenos. Eso lo encuentran en la clase 8, ya está la actualización del libro allá en el repositorio, en el micrositio. Es esta nueva hoja. Entonces acá hay unas nuevas columnas que son estas, que les va a permitir estimar con esta pendiente, con el trazado de los fondos y las coronas, los valores que tienen que cortar y los valores que tienen que rellenar y en qué abscisa se presenta esa condición. Entonces acá cortes 7633, rellenos 871, pero estos análisis de solamente el gradiente vertical del corte o el relleno, no son análisis volumétricos, solamente es en vertical cortes y rellenos por sección. Y acá aparece la condición de relación
elevación. Entonces acá hay una relación 876, que quiere decir que el corte es 876 veces más grande que el relleno. O sea que esto está mayoritariamente en corte. Esta nueva versión tiene en cuenta una relación de 175 para la relación de cortes rellenos y de 0.25 para la relación de rellenos a cortes. De esa forma, analiza si está balanceado o si está mayoritariamente en corte o si está mayoritariamente en relleno. No aplica para las estructuras de caída en fondo para controlar las entregas, pero creo que a todos les dio el canal, la mayoría les dio el canal lateral o los canales laterales por encima del fondo. Pero sería bueno que hicieran este análisis. Acá van a tener actualizado esto, solamente es copiar y pegar los datos que ya tenían y colocar las posiciones que ya tenían de sus caídas, para que aquí tengan una ponderación y una relación de cortes a rellenos o rellenos a cortes. ¿Qué tienen que hacer entonces? Diseñar la sección hidráulica de rectificación de los cauces laterales para entregar de una forma limpia a su canal principal. Antes de la estructura tenemos el canal lateral, que sería esta sección, después viene la transición a la estructura, después viene la estructura y su entrega al cauce principal. Verificaciones, entonces debemos hacer la verificación por flujo uniforme para saber si esa sección compuesta nos funciona. Vamos a dar a aplicar y vamos a hacer la verificación ahora por flujo uniforme. ¿Cómo hacemos la verificación por flujo uniforme? Por acá arriba vamos a guardar una copia de este análisis. Acá vamos a colocarle este análisis: fuerza atractiva, cauce, compuesto, verificación por flujo uniforme. Este sería nuestro análisis 6, damos OK. Y acá en tipo van a encontrar flujo uniforme, justo acá. Este módulo de diseño tiene muchas más cosas. El análisis de flujo uniforme lo vamos a hacer por anchos. No lo vamos a colocar acá con estaciones elevación, lo podrían hacer con estación elevación ecuación, como está justo acá en nuestra hoja. Esta hoja tiene estación elevación rugosidades, se podría hacer, pero no he hecho ese análisis de esa forma. Pero aquí está la tabla para GEC. Vamos a hacerlo a partir de anchos con respecto al eje central. Entonces lo que vamos a poner acá en la verificación por flujo uniforme es toda la sección. Primero los taludes, en la parte inferior les dice el valor del parámetro que tienen que ingresar. Acá es ingresar la pendiente lateral izquierda. Todas las pendientes las dejamos en 14. Acá estamos sobre la banca. Relaciones 14.1. Aquí vamos a colocar el ancho en la corona dividido por 2, porque estamos haciéndolo a partir del eje central. Entonces tenemos 209.2 de ancho en la base del canal decreciente. Lo vamos a dividir en 2, eso nos da 104.6. Entonces a la izquierda 104.6 de ese eje, a la derecha 104.6 también. La base de nuestro canal principal o nuestro canal dominante, acá le hubiéramos podido colocar un canal inferior, que es el canal ecológico, para hacer una compuesta de triple sección. Vamos a hacerla solamente de 2 secciones. Ese ancho lo dejamos en 40, entonces vamos a poner 20-20. Lo lógico para diseño ecológico sería que le pusiéramos un canal adicional. El problema es la parte constructiva. Si es un canal muy pequeño con unos taludes demasiado altos, pues es bastante difícil de construir, y con ese tipo de granulometría pues es muy difícil estabilizarlo. Corona superior vamos a colocar 1.50, acá lo vamos a llevar hasta el tope del borde libre. 1.50 en la parte superior, 1.50 en la parte inferior. Aquí tenemos nuestros 3 metros. Elevación inversa, acá pueden colocar la cota real de fondo, o sea, el Z de la ecuación de energía. Yo voy a colocar 0, podrían colocar 100 metros, la cota real, para llevarlo a la cota real allá de su diseño hidráulico. Si fueran a hacer el diseño en un modelo experimental, vamos a colocarle 0. Vamos a colocar que el cálculo lo vamos a hacer por valores sobre la banca. Aquí colocamos nuestra pendiente de diseño, 0089.7, 89.69. Recuerden que se debe aproximar a 6 decimales. El caudal le podemos colocar 522 o 522.1 y vamos a colocarle la elevación de la lámina de agua. Además, este módulo de diseño es que cuando yo guardo salgo y entro, este valor lo deja redondeado enteros. Entonces pongámoslo de una vez como entero. Este lo redondea a 6 y este lo redondea a 2 decimales. Debería redondear todo a 6 decimales, pero bueno, no sé por qué está redondeando de esa forma esta herramienta. Vamos a colocar entonces la elevación de la lámina de agua, elevación inversa de la lámina de agua. En teoría la lámina de agua debería llegar hasta 260 en ese canal. Vamos a dar a aplicar y vamos a dar calcular. Él va entonces a resolver nuevamente esta geometría. Resolviendo la geometría compuesta, él dice, un momento, para poder tener una lámina de 260 en el diseño que usted hizo, esta herramienta de flujo uniforme no considera todas las apreciaciones que se hicieron por fuerza atractiva, ni la suspensión de los materiales
materiales, ni la temperatura del agua, ni otros valores, como la gravedad específica, él dice, si lo hiciera por flujo uniforme, sin tener en cuenta todas esas consideraciones de la atractiva, usted necesitaría un canal de emballe, acá está, 147 por 2, un canal mucho más ancho. Y acá debemos colocar los valores de rugosidad, voy a volverlos a colocar, 0.035, en el centro hemos definido 0.018, y acá 0.035. Vamos a volver a aplicar con esos valores de rugosidad y vamos a dar calcular. Acá pueden colocar las rugosidades variables. Haciendo este análisis de esta forma, entonces necesitarían acá una corona de 308 metros. Pero hay un problema, y es que tenemos una restricción de que son 300, incluida la huella de mecanización para los cortes y para los pasos de vía corona. Solución: hacer una consideración diferente de borde libre, porque tenemos una restricción de diseño y ya decidimos hacerlo en 3 metros. ¿Qué tienen que hacer para su proyecto? Buscar la geometría que en un ancho más o menos de 240, 250 o 260 máximo acá en coronas permita transportar los 522 para su pendiente y todas sus condiciones hidráulicas y restricciones que tienen. Recuerden que debe cumplir velocidad, cortante y demás. El borde libre es el criterio que vamos a sacrificar en este diseño. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar ese borde libre y vamos a hacer para este análisis una exposición de borde libre de solamente 20 centímetros. ¿Qué pasa con el borde libre? Deberíamos dejarlo en 60 centímetros. Eso quiere decir que una vez construyamos nuestro canal, a esta corona de 3 le debemos poner 40 centímetros de protección extra por borde libre. O sea que este corte lo vamos a depositar acá, vamos a confinar y nuestro canal nos va a quedar un poco más alto. Nos va a quedar de 3,40 porque hicimos unos diques de protección para conservar el tema del borde libre. Haciendo el análisis de esta forma, entonces van a encontrar de que su canal, para pasar los 522 en esa pendiente y en esta combinación de compuesta creciente, necesitan solamente más o menos unos 200 metros en total. Aquí serían las bases, ¿no? Esto sería bases. En coronas tendríamos 119, 62 por 2. 119, 62 por 2. De esa forma entonces cumpliríamos con el ancho. Recuerden que deben colocar en las notas de diseño que deben realzar los diques 40 centímetros para conservar los 60. Si van a hacerlo con 40, realzar solamente 20 centímetros los diques. En corte y relleno eso prácticamente no es notorio. Y en nuestro ejercicio tenemos mayoritariamente una relación de 8:1 en cortes a rellenos, que fue lo que les mostré en el análisis vertical de cortes rellenos. Entonces de esta forma nos cumpliría bastante bien con el diseño que estamos proponiendo. Guardamos y ya tenemos hecho todo nuestro diseño hidráulico utilizando el módulo de diseño de RAS. Allá al final de la guía, para el cauce lateral que tenemos, está el diseño de esa sección con un caudal de 93,3. La sección que vamos a utilizar entonces tiene 33,62 en coronas, una base angosta, más o menos unos 6 o 7 metros. Y si recuerdan, cuando medimos los cauces laterales, hicimos las bancas de muestreo, más o menos esos cauces laterales tienen 60 metros de ancho a corona. Más o menos le caben a ese canal unos 25 años de periodo de retorno. Acá están. Con este caudal les da la geometría del canal que tienen actualmente. Verificaciones que tienen que hacer: verificar que el módulo de diseño de RAS sí esté funcionando como tiene que ser. Entonces, una vez reportan acá sus cauces laterales, deben hacer al menos una verificación de una de las secciones. Esta herramienta es de código abierto, una herramienta que dice para estimar todos los parámetros hidráulicos de una sección. Devuelve una matriz, quiere decir que se van a utilizar esa función que se llama YNYC, RYNYC. Deben tener unos parámetros de entrada, que son estas variables que tienen acá, y deben devolver esto como un arreglo dimensional de 9 por 7. Esta herramienta funciona para sistema internacional y sistema inglés. Simplemente lo cambian acá. Colocan US o SI y él va a recalcular todo en las unidades de ese sistema. Verificaciones: vamos a verificar una de las secciones. Verifiquemos, por ejemplo, esta, la lateral. Al menos una verificación del cauce principal o los laterales. 93,3. La base que estamos utilizando es de 724. Acá no hay que oprimir nada, automáticamente él va a recalcular todo. Para los laterales estamos utilizando un talud de 10,1. No los dejé 14,1, están 10,1. Talud es 10, talud es 10. Pendiente de ese lateral la tengo acá, 0.00129. Rugosidad de diseño en lecho, verifiquémoslo con 0.018. Ese es el factor de corrección de la energía cinética. Acá hay una
hoja donde pueden registrar esos valores. Si yo hago factor de corrección por energía cinética, ¿qué pasa si utilizo un factor de 1, de 0,5, 0,75? Pueden hacer esos análisis y que van a obtener una gráfica de la profundidad crítica en función de ese alfa. Esto es para resolver la ecuación. Entonces pueden dejar un canal en 3.001 y 10 metros para resolver por el método de la bisección. Así está hecho el algoritmo. Ese algoritmo lo pueden abrir, lo pueden reutilizar. Recuerden todo el tema de los derechos de autor. Simplemente solicita la autorización y hacer la referencia con las referencias que están al final en licencia de uso. Acá pueden utilizar esto para diseño de cunetas, alcantarillas que no estén trabajando a presión, sino por flujo uniforme o por descarga libre. Entonces acá vamos a utilizar prismático, vamos a hacerlo con 64 iteraciones y aquí ya está resolviendo. Entonces, según esto, la profundidad normal está quedando a 1,80. Entonces ese canal debería tener más o menos 1,80 de profundo. Acá lo estamos haciendo con 3 metros, quiere decir que me están quedando 1,20 disponibles, o sea que me va a caber suficiente el borde libre. Y acá la verificación que tenemos que hacer es que la profundidad crítica esté por debajo de la normal, para que esto sea un canal tipo M, un M2 o un M1. Entonces, este canal sí está funcionando a régimen subcrítico. Acá lo van a poder ver en el FRUR, 0.64. Entonces, hagan la verificación de al menos una sección. Si van a diseñar cunetas con esta herramienta, pueden colocar, voy a hacerles un ejemplo, el talud en 0 o un talud muy pequeño, lado izquierdo. La base la pueden quitar, pueden colocarle 0. Entonces pueden colocar cunetas triangulares. Entonces, si fuera a diseñar una cuneta en un borde de vía, ustedes encontraron algunas metodologías de borde libre, pero que son más aplicables a drenaje en vías y para diseño de cunetas y canales en bordes de vía. Si fuera a diseñar una cuneta triangular con esta relación 1 a 10, necesitaría una cuneta más o menos de 2,70 de alto. Aquí está, 2,70, y tendría que dejarle en borde libre o descargar a la vía. Acá está la vía y descargaríamos acá, pero eso sería para, acá hay una cuenca que está drenando directamente a esta cuneta. Las descargas se están haciendo en este sentido y aquí estarían las descargas propias de la vía, pero eso es un caudal gigante, ¿no? Esos caudales allá en vías pues son mucho más pequeños, 1 metro o 2 metros cúbicos por segundo. Si lo hacemos con 2 metros cúbicos por segundo, con esta geometría, con una cuneta con base, también es típico hacerlos con base, por ejemplo 0,50. Entonces esta hoja les va a servir también para eso. Entonces, verificación por flujo uniforme acá en la hoja de diseño. Bueno, una vez tenemos la geometría ya definida, nuestra geometría, entonces vamos a tener en cuenta una consideración adicional y es ¿qué pasa si yo quiero diseñar por fuerza atractiva pero considerando la sinuosidad? Eso no lo hace el módulo de diseño de GEC. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar un módulo de diseño propio. Entonces acá hay una hoja que dice diseño de fuerza atractiva teniendo en cuenta las consideraciones de canales sinuosos. Datos de entrada. Necesitamos el caudal, voy a buscar la sección de 130, la pendiente de diseño, necesitamos la temperatura media del agua, el ancho máximo disponible, aquí está 300 para toda la sección, pero para el cauce dominante pues es mucho menor. Altura disponible sin borde libre, 1.50, taludes, vamos a colocarle los taludes 14.1 que tenemos allá en el ejemplo, y esta hoja lo que va a resolver y decir es si la sección es estable para el tamaño de partículas que estamos definiendo más abajo. Ángulo de reposo de los materiales y rugosidad. Vamos a diseñar por sección estable el lecho, el canal dominante. Habíamos hecho un análisis, más o menos puede ser unos 80 metros de ancho superficial. Podemos trabajar más o menos algo parecido a lo que estamos obteniendo acá. Entonces acá coronas, en el dominante tenemos más o menos unos 80 metros, que es lo que teníamos en el diseño. Estoy verificando, 40 serían 80-68. Acá podemos colocar el ancho superficial 80-68 porque no estamos considerando borde libre en el dominante. Y acá donde juega el tema del canal recto o no. Aquí está la elevación inversa. Ese valor lo pueden colocar justo acá. ¿De qué depende si es recto o sinuoso? Pues vamos a colocarlo ligeramente sinuoso. Depende del factor de sinuosidad. Aquí aún sigue siendo estable con este talud. Voy a colocarlo moderadamente sinuoso. Está inestable en 16%. Entonces vamos a tratar de hacer de que sea estable utilizándolo moderadamente sinuoso. Los valores de moderado o recto están justo acá. Ligeramente sinuoso, entonces pueden ser factores de sinuosidad cercanos a 1. El valle es igual al río o el río es igual al valle. Moderadamente sinuoso puede ser un factor de sinuosidad de 1.25. Tenemos el límite de 1.50 para que se vuelva meandriforme. El sinuoso es entre 1 y 1.5, entonces acá lo estoy colocando en el límite central que sería 1.25. Estos datos son propios. Canal muy sinuoso, entonces llevarlo al límite del 1.50 y acá lo que hacemos entre
función de la sinuosidad es aplicar un factor de reducción al esfuerzo de tracción que tienen los materiales en el lecho. Entonces, si el canal es recto, solamente le estoy haciendo una reducción del 10% a ese esfuerzo que resiste el material. Si es sinuoso, en las curvas se acelera, entonces lo que hacemos es restarle el 25% a esa fuerza de resistencia que tiene el material. 40, ese es el valor seleccionado en función de lo que estoy definiendo acá. Entonces vamos a hacer un canal moderadamente sinuoso. Recuerden que vamos a buscar las notas de clase, tenemos un valor de 1.29 de sinuosidad del cauce que vamos a reemplazar. Entonces podríamos utilizar moderadamente sinuoso. Entonces estudien esta hoja y analicen cómo funciona. Acá está inestable. Para que sea estable, los materiales de sub 50 que estoy utilizando son muy pequeños, entonces debo proponer un tamaño de material característico. Acá no hemos resuelto la geometría, pues una vez definimos todos los parámetros, debo resolver la geometría para este ancho con los taludes de diseño que están acá y para la geometría y la rugosidad que estoy definiendo. Acá en la parte inferior, acá está el paso a paso del diseño. Hay una parte que está tomada del Vintage Show, son diferentes textos. Acá está el tamaño característico del material. Entonces, el canal, cuando en su material de fondo de recubrimiento tiene un tamaño superior al tamaño producido por la fuerza atractiva producida por el bloque del flujo, pues el material se va a quedar quieto, no se va a desplazar, no se va a suspender y no se va a arrastrar. Entonces vamos a buscar un valor de material que nos permita que el canal sea estable. Esto lo pueden hacer con función objetivo, pero lo vamos a hacer a mano. Entonces acá, si le coloco 16 milímetros, el fondo ya estaría estable. El módulo de diseño de HEC no propone cuál es el tamaño característico para proteger las bancas. Acá sí podemos jugar con esa condición. Vamos a subir este, por ejemplo, a 13 milímetros. Acá me quedó estable, incluso podría ser de doble. Miren que da muy parecido al módulo de diseño de HEC. El módulo de diseño de HEC me decía: usted tiene que utilizar para el recubrimiento de la banca en la creciente 11 milímetros y 14 en el dominante. Pero con mi hoja de diseño, vamos a resolver acá la geometría, utilicemos 12 y 16. ¿Por qué? Porque debemos considerar la sinuosidad. ¿Qué hoja pueden utilizar? Cualquiera. La del módulo de diseño de HEC está súper bien hecha, funciona muy bien. Esta la hice para un trabajo de grado. El objetivo era hacer curvas de diseño. Pueden estudiar esta hoja y proponer cambios. ¿Qué no tiene completa esta hoja? Materiales o canales con altos contenidos de finos en el agua. Aquí solamente estoy haciendo el análisis en canales de materiales gruesos no cohesivos. O sea, estoy haciendo este análisis de acá. Acá está el diámetro promedio de las partículas y el análisis que estoy haciendo con esta regresión solamente es para esta condición. No tiene en cuenta esta condición, ni esta condición, ni esta condición. ¿Qué pasa cuando no hay nada suspendido y es un canal con agua completamente clara? No hay nada suspendido, pues funciona diferente el diseño. ¿Listo? Acá está un poco la literatura que utilicé. Entonces verifiquen esta hoja. Entonces esta verificación de formulación es larga, tienen que verificar cómo está formulado, cómo se está haciendo el cálculo, verificar si el factor de reducción está bien calculado. Entonces deben decir, verificando la ecuación y la literatura, entonces este valor de K sí puede ser en función del ángulo de inclinación del talud y del ángulo de reposo de los materiales, y esta relación si nos da, aquí está el factor de reducción, el factor que estamos utilizando izquierdo y derecho 0.9923, pueden jugar con la geometría, cambiar la geometría y encontrar diferentes valores. Acá está la geometría, vamos a colocarle cota de fondo en 0 para que miremos la geometría. Esta geometría entonces está en 1.50. 1.50, nuestra misma base y nuestro mismo talud. Entonces miren que la geometría que encontramos es básicamente la misma. Eso está resuelto por flujo uniforme y solamente estoy resolviendo la base. Entregables de diseño vertical, vamos a revisarlos. Entonces deben utilizar el módulo de diseño de HEC-RAS para diseñar por el método de fuerza atractiva utilizando chills o lane. La decisión de utilizar chills o lanes depende de la curva granulométrica. Pues analizar la curva granulométrica y decir, no, ¿es predominante el D sub 50 o es más predominante el D sub 75? Entonces voy a diseñar de acuerdo a esa condición de análisis. Van a diseñar la sección dominante, la sección decreciente y van a verificar por flujo uniforme.
¿Qué deben colocar? Capturas de pantalla de la verificación por flujo uniforme. ¿Dónde las van a poner? Justo acá en la hoja del cauce. Entonces recuerden, deben poner las curvas de gradación para verificar ancho y altura de la sección encontrada para dominante y creciente, y esta gráfica con verificación por flujo uniforme de la sección compuesta, con el análisis respectivo del borde libre. Todos esos análisis y anotaciones de cuánto tiene que ser el realce del canal para respetar el borde libre de diseño los van a poner acá en las notas generales. ¿Listo? Verificar por flujo uniforme al menos la sección de creciente o valle de eje raso. O sea, lo que les estaba explicando acá en la hoja YNYC. Al menos una de las secciones, verificarla, verificar que esté bien calculada la profundidad normal y que esa geometría sí funcione con el régimen de flujo que están utilizando, que en este caso para el ejercicio de clase es subcrítico. Registrar la geometría obtenida en el libro de diseño es hacer el registro en esta hoja de toda la geometría y colocar las notas acá. Fuerza atractiva utilizando chills o lane, realce de taludes, bueno, todo lo demás, todas las notas de diseño y materiales predominantes de fondo. Esto es lo que va a ir en sus planos de ingeniería de detalle, estas notas. Entonces, si las tienen acá, pues solo es copiarlas y pegarlas en sus planos de ingeniería de detalle. Diseñar por fuerza atractiva teniendo en cuenta las consideraciones de canales sinuosos. ¿Qué quiere decir eso? No pueden utilizar el módulo de diseño porque no tiene esa consideración. Venir a la hoja de fuerza atractiva, hacer el diseño teniendo en cuenta la sinuosidad. Entonces analicen. Si están en el rango de entre 1.25 y 1.50, les dio 1.37, que creo que es lo que da, como 1.37, 1.38 para su proyecto. Entonces pueden utilizar moderadamente sinuoso o muy sinuoso. Si está más pegado a 1.5, utilicen muy sinuoso. Si está más pegado a 1.25, utilicen un factor de reducción de 0.25. Y tienen que decirme cuál es el tamaño característico de materiales que deben colocar en sus bancas y en su lecho para que sea estable. Tiene que salir esto acá estable con un porcentaje positivo. Recuerden que si colocaron bancas 5.1, posiblemente podríamos colocar gravas, según este esquema que estoy aquí mostrándoles. En teoría se deberían quedar estables. Seguramente hay que hacerles algún tratamiento adicional para que se queden justo en ese punto. Ahora pasemos al diseño de pasos de vía. Diseño de pasos de vía, ¿qué es? Diseñar la geometría que va a tener el paso de vía y el tamaño de ancho de sección que tendría que tener el paso de vía para poder pasar un caudal equivalente al de la creciente de diseño. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? Tenemos una hoja de diseño que se llama diseño de pasos de vía. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los datos del canal compuesto. Es una hoja un poco compleja, tiene miles de cosas, es una hoja nueva. ¿Por qué se necesita esta hoja? Porque cuando van a diseñar canales, sin importar en dónde estén, si sean de ciudad, si sean para ríos, para desviaciones o lo que sea, pues necesitan modelar e incluir los pasos de vía en el diseño hidráulico. Parámetros requeridos: necesitan la geometría de su sección compuesta. Acá van a poner la creciente, justo acá, el cauce creciente, y acá van a poner la sección del cauce dominante. Esta hoja sí hace algunas estimaciones, calcula el área hidráulica, porque necesitamos el área hidráulica de la dominante y la creciente. Este diseño en particular lo vamos a hacer por área equivalente, pero sin tuberías en carga. ¿Qué quiere decir eso? El objetivo es pasar la creciente de diseño en un canal que diseñamos con una geometría compuesta, pasarlo por unas alcantarillas debajo de un paso de vía. ¿Por qué no podemos hacer un puente colgante o un puente con pilas? Porque son canales de minería. ¿Por qué? Porque van a pasar camiones con 200 toneladas encima sobre esas vías, y diseñar una estructura para ese tipo de vehículos a carga completa pues va a ser imposible de construir por la operación. Además son pasos de vía temporales. Sí se pueden construir. Yo podría diseñar el superpaso de vía, la superestructura en concreto o la superestructura metálica. Seguramente me va a funcionar, pero va a ser supremamente costosa. La solución más económica es utilizar los materiales de corte, colocar unas alcantarillas, hacer un anclaje en la entrada y la salida con una estructura en concreto y hacer unos pasos de vía con alcantarillas circulares, confinadas con materiales propios del corte. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el procedimiento que van a utilizar es, debemos hacer el diseño geométrico con esta hoja que les voy a mostrar, puro diseño geométrico. Después van a copiar esos valores en una hoja que se llama pasos de vía GIS. En el ArcMap hay un modelo, una herramienta, un toolbox que les permite convertir esa nube de puntos en líneas y líneas separadas, en líneas en 3D, teniendo en cuenta la pendiente del paso de vía y las cotas y el alineamiento. Después deben visualizar eso en el proyecto, en ArcMap y Civil, y pueden hacer los sólidos de las tuberías en el Civil 3D o en AutoCAD. ¿Por qué necesitamos esos sólidos? Porque si ustedes van a utilizar una herramienta de modelación numérica, por ejemplo Fluent, y van a hacer una modelación 3D y van a modelar ese paso de vía en
3 dimensiones, pues necesitan tener un sólido y hacer una malla sobre la superficie de ese sólido. Para eso les sirve esta hoja. Entonces esta hoja no solamente hace el diseño, sino exporta y crea los vectores para poder hacer allá mis tuberías en el Civil en 3D. ¿Qué necesitamos? Como es por sección equivalente, si yo coloco alcantarillas en un paso de vía, pues necesito muchas alcantarillas y debo cambiar el ancho de la sección en el paso de vía. Tiene que ser mucho más ancho, porque si coloco tuberías, pues estaría cambiando la geometría. Por ende, se necesita realizar el diseño de la expansión. Ven el canal, expando, paso al paso de vía, paso al flujo y después hago una contracción para volver a mi canal inicial. ¿Qué quiere decir? Que en los pasos de vía no hay que respetar el ancho de los 300 metros. ¿Cómo se hace el diseño? Entonces, una vez tenemos la geometría y los hidráulicos, lo que hacemos es calcular el área hidráulica, sumar estos dos valores y calcular cuál sería la combinación de diámetros de alcantarillas a colocar en la base del dominante y en el valle para obtener un área equivalente hidráulica pero en alcantarillas. Parámetros requeridos específicamente para el diseño de paso de vía. Necesitamos conocer la elevación de la lámina de agua máxima que va a tener el canal para la condición de la creciente. Seguramente los que trabajan en ANLA o en el ministerio han revisado los informes de minería y diseño de pasos de vía y han encontrado que los diseños los han hecho para 25 años de periodo de retorno, no para los 100. ¿Qué quiere decir eso? Que están permitiendo que el canal se remanse unos kilómetros, pasa por la alcantarilla, pero máximo fluye a presión 25 si se hace por ese criterio, y los excedentes se están protegiendo con una sobrelevación en las coronas. También se puede hacer de esa forma. Entonces esta hoja les va a permitir hacer todos esos análisis. Entonces acá lo voy a hacer suponiendo que quiero pasar los 100 años. ¿Cuál debería ser la geometría de la sección si yo quiero pasar la creciente de 522.1 metros cúbicos por segundo por tuberías? Vamos a colocar la lámina de agua a la altura máxima, que es 2.6, que fue lo que definimos con el borde libre. En el diseño hidráulico geométrico obtuvimos que era 2.8 y teníamos que realzar. Aquí vamos a hacer la prueba con 2.6. Entonces acá automáticamente con esta geometría ya podemos calcular el área hidráulica equivalente hasta esa altura de lámina. Entonces esta hoja les va a permitir analizar qué pasa si tengo una lámina de 1 metro. ¿Qué pasa si lo hago para 25 años de periodo de retorno? Mi canal dominante está a 1.5, podría estar más o menos en 1.65 la altura de la lámina de agua para los 25 años de periodo de retorno. Entonces ese valor lo van a obtener directamente de la modelación, 1.65. Primero se modela el canal sin el paso de vía, analizo cuál es la altura de la lámina de agua y coloco esa condición acá, que es la que debo mantener en las alcantarillas. Resuelvo y ya tengo el valor. Vamos a poner entonces acá 260. Acá ya tenemos las propiedades hidráulicas y acá lo que hacemos es hacer un diseño tratando de conservar la misma base que tiene la sección del cauce dominante. O sea, conservar la geometría de los 40, 1.5 de profundidad con tal vez 14. Aquí vamos a colocar la cota real. Esta cota real la van a sacar de su perfil, del trazado del fondo que propusieron en el análisis de fondos. Esta es la cota real. Y acá entonces debemos decidir el diámetro de las alcantarillas. Generalmente en minería se utilizan alcantarillas de diámetro de 3 metros. Y secundarias, esos 3 metros son 118 pulgadas y las secundarias pueden ser mucho más pequeñas. Pueden utilizar, para este ejemplo voy a poner tuberías de diámetro de 2, pero generalmente utilizan tuberías de 36 pulgadas en concreto. Estos son unas láminas metálicas que se pueden acoplar para hacer diámetros de 3, no es específicamente una tubería, son unas láminas corrugadas y esto de acá es una tubería convencional en concreto. Pueden ser las que vienen reforzadas con una lámina interna, son ideales para esto, y podrían ser de 36 pulgadas, pero este ejercicio lo vamos a hacer con 3 y 2, colocando también tubos o alcantarillas con paso hechos con láminas corrugadas. Entonces acá yo debo resolver cuáles son las alcantarillas o el número de alcantarillas que debería colocar en la sección dominante para conservar esos 40. Este botón sirve para eso. Entonces él dice, debe colocar 511, deben ser valores enteros. Entonces resolvemos si debería colocar 5 para conservar el mismo dominante. ¿Qué me interesa? Que el cauce sinuoso sea el mismo, que tenga la misma geometría. Y solamente la expansión y la contracción se la vamos a diseñar al valle. Si se la hacemos al sinuoso, es bien difícil hacer esa expansión y esa contracción. ¿Por qué? Porque están con curvas. El valle es mucho más recto. Entonces traten de conservar la condición de que el dominante tenga la misma geometría. Eso lo pueden resolver acá. Resolver usando la misma geometría. Y acá entonces me dice que debería colocar 98 tuberías de 2 pulgadas para tener un área hidráulica semejante.
Aquí está la área hidráulica del canal para esta lámina, para este periodo de retorno, para esta geometría, y esta es el área de las tuberías. Lógicamente van a tener mayor fricción porque miren el perímetro mojado. El perímetro mojado de la sección trapezoidal compuesta es de 240. El perímetro mojado de las alcantarillas es 662. Entonces las alcantarillas van a tener más fricción, pero la compensamos con la rugosidad. Van a ser un poco más lisas. El problema de las láminas corrugadas es que son muy rugosas. Y acá entonces ustedes definen la separación que van a poner para sus tuberías principales. Entonces acá yo podría decir, voy a colocar las tuberías separadas 2 metros y las secundarias las voy a separar como son las CCTR, que son concreto reforzado. Podrían colocar separaciones de 1. Acá deben analizar cuál es la pendiente que tiene la alcantarilla. No necesariamente la misma pendiente de fondo del cauce. Puede ser una pendiente un poco menor. ¿Por qué? Porque en el paso de vía no es necesario que conservemos la misma pendiente. Podríamos colocarla y al final podríamos colocar un tanque disipador. Yo podría tener el paso de alcantarilla, un tanque disipador para prevenir la erosión del fondo en la descarga cuando la tubería por algún evento decreciente superior a este diseño de 100 esté entrando en carga y me esté descargando ya con mucha energía a la salida. Entonces acá pueden jugar con el valor de la pendiente. No le voy a colocar 8969 sino 0001. Acá nos aparece entonces la geometría del paso de vía y eso lo van a poder observar acá en una tabla completa. Por acá hay un dibujo de la geometría de las secciones. Estamos colocando la lámina de agua acá. Aquí está todo el diseño geométrico. No está hecho en Python ni en otras herramientas. ¿Para qué? Para que sea un poco más visual el análisis, para poder ir jugando y ir verificando. Y esto es lo que van a obtener. Entonces, ¿qué van a obtener? Esta es la geometría. Estamos conservando el mismo o la misma geometría de la sección original, pero la estamos realzando. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a conservar el mismo ancho, colocando separaciones de 1 metro, colocando los tubos muy unidos, acá podría distribuir estos tubos un poco más en este ancho. Podría, por ejemplo, separarlos 4 metros. Aquí están mucho más separados. Acá los coloqué cada 1 metro para que me conservara la misma geometría. Quiere decir que tenemos que realzar un poco más el canal. Acá está el realce. Quiere decir que los diques de protección deberían tener esta altura más la altura del borde libre y deberíamos hacerlo continuo en el canal hasta donde llegue la curva de remanso de la modelación hidráulica. Hay que hacer la modelación, colocar los diques más altos y verificar hasta dónde llega el remanso y llevar ese dique hasta esa cota. Pero como vamos a hacer expansión y contracción, yo quiero que esto me quede más o menos por acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocar una separación mayor en las alcantarillas secundarias. Acá en la gráfica lo que podemos observar es que la geometría original del canal prismático es esta y la geometría de la expansión es más este sobre ancho para conservar la misma lámina. Acá podemos observar el número de tuberías que se saldrían del canal. Tendríamos que hacer una expansión al inicio y una contracción en la entrega o en la descarga de la alcantarilla o del paso de vía. Esta es la geometría original, esta es la nueva geometría con el paso de vía. Estos puntos de acá son los puntos del eje y acá tendríamos entonces el eje original. Entonces el eje de las tuberías, este es el punto máximo hasta donde va a llegar la tubería. Recuerda que está con una exageración vertical bastante considerable y la lámina de agua original que viene por el cauce es esta lámina. Incluso creo que eso está con los 3 metros. Verifiquemos. Acá tenemos 67, 68,5 y acá tenemos 1,50. Esta sección que está oscura está con el 1,50 m. Lo que tenemos que levantar o realzar es esta fracción de 68,5, 69. Sería 50 centímetros, pero sobre la tubería hay que colocar un material y compactarlo para que el paso de vía quede estable. Más o menos unos 2 metros acá en el paso de vía. Solamente en el paso de vía. En los diques sí tendríamos que realzar estos 50. Entonces acá van a obtener la distribución de las tuberías en función de esa geometría. Si ustedes colocan una separación mayor, el ancho va a ser mucho mayor. Acá está 209 y transiciona 375. Si colocan separaciones mayores, 209, que sería esta base de la sección decreciente, entonces tendríamos que hacer una transición a 472. Acá la tenemos, sería mucho más ancho. Eso sí queremos hacerlo equivalente. Si quisiéramos pasar solamente el 25, como lo hacen en minería, y realzar diques, acá 25 años de periodo de retorno, supongamos que la lámina de agua está no en 1,50, que sería para 2,33, sino en 1,65. Acá podemos jugar, entonces dejar los mismos 5 con separación de 4. Necesitaríamos solamente 28 tuberías. Generalmente esos pasos de vía que ven por allá en los informes técnicos están diseñados así. 5 tuberías en la zona central y 14 tuberías a cada lado. O sea, este diseño es el que están viendo en sus informes de minería. La lámina de agua está acá para los 25 años de periodo de retorno. Aquí están mis tuberías, acá están las otras tuberías. Realzo
solo 50 más en el paso de vía lo que tenga que realzar para la compactación. Deben hacer este análisis de paso de vía, decidir el periodo de retorno. Para el ejemplo de clase o para el ejercicio de clase y para el proyecto vamos a hacerlo con 100 años de periodo de retorno llevando el canal a tope. Eso lo van a hacer en su proyecto. 100 años de periodo de retorno llevando su canal a tope a 260. Y van a colocar acá, dejen las tuberías separadas 1 metro para que les quede esta geometría. Transición de 209.2 a 375 en un canal trapezoidal con taludes 14. Ese es el diseño de la transición que tienen que hacer. Una vez hacemos esto, ¿qué vamos a obtener? Entonces vamos a obtener este gráfico, pero debemos hacer el diseño o obtener los puntos X, Y, Z de las alcantarillas. ¿Qué necesitan hacer? En su GIS, vamos a abrir el ArcMap, deben definir la longitud o el ancho que va a tener ese paso de vía y deben definir las coordenadas de inicio y entrega de ese eje. Entonces acá está hecho con un ancho de 63 este ejemplo, simplemente un ejemplo, y estas coordenadas las deben sacar del eje de esa línea que van a trazar allá en el GIS. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a abrir el GeoRAS y digamos que el paso de vía queda justo acá. ¿Qué deben hacer? Entonces definir la localización del alineamiento. Entonces digamos, aquí estamos en grados decimales, tenemos que cambiar el proyecto a, bueno, ya está en Gauss Bogotá, vamos a cambiar esto a metros y vamos a hacer más bien la medición. Midamos una línea. Entonces acá podrían decir que el paso de vía está justo por acá, ya con la rectificación y que queda el eje acá. Entonces lo que tienen que hacer es buscar las coordenadas de esos dos puntos, acá las van a poder obtener, lo hacen manual o trazar, lo mejor es trazar el eje paralelo al eje del cauce del paso de vía, básicamente es esta línea que les estoy marcando acá, digamos que ese sea el paso de vía, entonces digamos que tenga 50 metros de ancho. Entonces ese punto inicial, ese punto final lo pueden trazar con el editor de geometría para que les quede muy preciso. Y necesitan es la coordenada de inicio o entrada y salida del paso de vía. ¿Por qué necesitamos estas coordenadas? Porque necesitamos colocar las tuberías paralelas a ese eje con esa rotación. Ya tenemos la cota de fondo y la pendiente. Con esos datos, ¿qué van a obtener? Entonces aquí están las coordenadas, es lo único que tienen que poner en esta hoja. Ejecutan y él va a hacer el análisis completo. Van a obtener esta tabla. Entonces la tabla tiene los atributos específicos para poder construir los ejes y vamos a utilizar la herramienta Point to Line. Entonces primero tengo que convertir esta nube de puntos en una capa geográfica y después tengo que hacer los ejes. Eso lo hace toda la herramienta que hice. Entonces acá aparece el line field, es el número de la tubería, el ordenamiento de 0 a 1, inicio entrega de cada tubería, y aquí ya están las coordenadas relativas con respecto al punto X, Y, Z del eje de diseño. Entonces van a obtener las tuberías, todas las tuberías y las entradas salidas. No está a escala 1 a 1, pero este es el eje que vamos a utilizar y tiene esta rotación en el ejemplo. Con esta tabla ya pueden entonces hacer la construcción de todos los elementos, pero necesitan utilizar una función geográfica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Estos datos de acá los copian todos, acá hay 206 puntos, o sea 103 tuberías, vamos a verificar. Entonces acá está la tabla para hacer las líneas 3D. Entonces lo que van a utilizar es la herramienta, voy a hacerlo en un mapa nuevo en blanco, la herramienta que les cargué en el repositorio. En el repositorio de datos de clase tienen esta herramienta que se llama diseño de pasos de vía TBX, un toolbox, y tienen la hoja de diseño de paso de vía donde van a volcar los datos. Entonces voy a copiar esos datos en el ejemplo para que vean cómo se hace. Entonces estamos en la clase 13, voy a copiar el TBX y voy a copiar la hoja de Excel. TBX y hoja de Excel. Bueno, la hoja de Excel es esta hoja. Entonces, esa tabla que ustedes obtienen la van a volcar a un archivo XLS. Voy a hacer un ejemplo con menos tuberías, con una lámina de agua menor. Pero es esta misma tabla. Entonces, XY y coordenadas de batea clave y el eje central del tubo. El 3D lo tienen que hacer con el eje del tubo. Y aquí aparece la longitud 6325, estas son de diámetro de 3, que son 5 tuberías para este ejemplo, y acá están las otras. Vamos a hacerlo con pocas tuberías para que no se vea tan denso y pueda visualizar de forma correcta. Bueno, ¿cómo funciona eso? Entonces copian, pegan en esta tabla, tiene que ser una tabla XLS, cierran, no es necesario cerrar los demás Exceles, y acá en nuestra herramienta geográfica abren el toolbox y volvamos a cargar. Bueno, acá tenemos la herramienta. Pueden ejecutarla en modo de ventana, pero ya tengo creadas las capas. Entonces, para sobreescribir las capas de la carpeta de salida, entonces voy a borrar las capas. Recomendación: creen una carpeta que se llame HCMC0013 y volquen todo dentro de esa carpeta porque genera muchos archivos.
Entonces, para que sobrescriba pueden ejecutarla por edición. Esas cajas están abiertas, las pueden reformular, pueden ajustar. Y acá lo que hacemos es verificar el archivo de entrada. Entonces voy a utilizar HCMC 0013, diseño de paso de vía GIS. Entonces voy a copiar este archivo que tengo en la raíz, el XLS que les mostraba, lo voy a copiar allá en esa misma carpeta. Voy a pegarlo allá mismo, voy a reemplazarlo para que utilicemos el que acaba de copiar y pegar de que está en el repositorio de datos. Entonces acá vamos nuevamente a nuestro modelo, verificamos, entonces deben tener una carpeta que se llama HCMC0013, acá pueden verificar los procesos intermedios, todos van a quedar en esa carpeta. Entonces lo que hacemos es hacer una validación del toolbox y lo que va a hacer es convertir la capa de puntos en 3 capas de eventos. Una capa de puntos 3D para las cotas claves, una capa de eventos 3D para el eje de las tuberías, XYZ, y otro para el XYZ de las bateas. Entonces va a tomar el fondo, el eje y la cota superior de la tubería. La tubería pues debe tener en cuenta en el diámetro el espesor, entonces solamente deben colocar el diámetro interno. Eso lo vamos a convertir entonces. Vamos a hacer un select para exportarlo. Después lo vamos a convertir a líneas. Vamos a unir esas líneas con los atributos de los puntos y vamos a hacer la conversión a líneas 3D. Que ya está la conversión. Aquí tendríamos ya todos los atributos y ya podríamos exportar esos atributos a un archivo de AutoCAD que se va a llamar en la carpeta HCMC0013 diseño paso de vías CAD.dwg. Van a obtener de una vez un CAD y 3 capas geográficas en formato shapefile que se llama líneas clave, línea batea, línea eje. Validamos, ejecutamos. Acá pueden ver el progreso del toolbox. Estas clases de automatización no las vamos a hacer en este curso, están en el curso de GIS, en el taller 8. Cerramos y ya obtenemos todas las capas. Aquí se van a cargar automáticamente. Acá están las tuberías principales, estoy haciendo un ejemplo con 5 y 12. Estas ya están en 3D. Tenemos los puntos y tenemos las líneas de clave, eje y batea. ¿Por qué están iguales? Porque están en la misma vertical. ¿Cómo pueden verificar esto? En el ArcSCENE. Abren el ArcSCENE, cargan sus tuberías y ya deberían estar en 3D. Esa misma herramienta de una vez asigna el sistema de proyección. Se debe hacer con Magna. O sea que el XY que viene de allá debe estar obtenido a partir de Magna Colombia-Bogotá. Voy a mirar los metadatos de esta capa. Esta capa tiene en el source Magna Colombia-Bogotá. Entonces él proyecta al sistema que es. Acá voy a cargar esas tuberías que acabé de hacer de HCMC0013 y voy a colocar incluso todos los datos excepto el CAD. Aquí ya hay un CAD. Vamos a abrir y aquí están nuestras tuberías. Voy a exagerar la escala vertical para que se vean un poco mejor. Voy a colocarle 10. Entonces la herramienta de diseño les va a permitir de una vez obtener el 3D de todas las tuberías que van a utilizar en el modelo, en el paso de vía. Después se pueden cargar en el modelador, en la herramienta GIS, para obtener las longitudes y las posiciones a partir de las coordenadas. La coordenada de inicio de entrega debe ser una coordenada real para obtener correctamente esos datos y que el alineamiento quede alineado con respecto al eje del cauce. Y esto tiene una pequeña inclinación, que es la inclinación que se definió en el diseño. Puede ser diferente a la pendiente del fondo. Bueno, con esto terminamos el diseño de los ejes de paso de vía. Expansiones y contracciones las vamos a ver en el taller de diseño de estructuras hidráulicas más adelante. Entonces en el entregable deben hacer el diseño de las tuberías para el paso de vía. Al menos un paso de vía, pero ese paso de vía tiene que pasar sobre el eje del valle. Entonces buscan el eje del valle en donde van a poner su paso de vía, trazan un alineamiento en GIS, definen el ancho, puede ser 50 o 60 metros más o menos, y en ese ancho entonces, coordenada de inicio de entrega, definan cuál es la pendiente que le van a poner y hagan el 3D. Eso lo deben incluir en la hoja de diseño de pasos de vía. Por acá, en la hoja, puede ser en esta hoja, en una hoja nueva o en la ficha de control documental, pongan capturas de pantalla. ¿Qué tienen también allá en el taller? Hay unas ilustraciones, ustedes saben bastante de CAD, la mayoría. Hay una visualización ahí en GIS, ustedes saben cómo hacer eso ya en 3D, entonces hagan una representación 3D en Civil de las tuberías. Estas son las principales, estas son las secundarias de ese ejemplo. Utilicen la herramienta Sweep para hacer el 3D y recorten el sólido con una pared de 10 centímetros para que les queden las tuberías. Eso lo pueden hacer allá directamente en el Civil. Entonces el entregable va con capturas de pantalla de pasos de vía con alcantarillas con representación en 3D. Hay un ejemplo allá colgado en el repositorio, es este ejemplo. Voy a abrirlo. Entonces hagan una representación
Dibujen las tuberías en 3D para su paso de vía y hagan una representación de esta forma. Acá no está con escala vertical, aquí está la escala real. Esto después, cuando tengamos el modelo de terreno 3D, ya con el paso de vía lo van a poder ver integrado con ese modelo 3D en el Civil o en el GIS. En el GIS, en la escena, no se puede hacer mucho con el tema del grosor de las capas. Acá se puede representar con tuberías 3D, pero no es muy visible. Por acá hay unas representaciones para tuberías, podrían ser estas de petróleo, pueden ser estas, por ejemplo, pero no es tan visual el 3D. Se ve bien, pero no es tan visual. En el Civil sí. Esto es el eje que estamos exagerando hoy. Esta es la cota bateada y esta es la cota clave.